Muy bien, es un gusto presentarles al profesor Carlos Pérez González, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Burgos. Su ponencia se titula La defensa de la entidad nacional en la obra jesuita de Juan de Mariana. Bueno, buenos días y buenas tardes aquí en España. Y en primer lugar quiero manifestar que es para mí un honor intervenir en este primer encuentro internacional Humanismo Transatlántico, que como bien indica el programa está concebido explícitamente como eso, como un puente académico entre Europa y América y orientado al relevo generacional, que yo creo que son dos ámbitos fundamentales en este campo. Y también agradecer a sus organizadores y especialmente al profesor José María Maestre, que es maestro de humanistas y ejemplo de humanidad, dos ámbitos que yo creo que muy pocas personas reúnen, su invitación a participar en este encuentro. Y antes de entrar en materia, pues quiero sumarme también al homenaje in memoriam al doctor Juan Francisco Alcina Rovira y a la doctora María Gloria Bagués, a quienes hoy recordamos precisamente como referentes científicos y humanos. Y para no robar más tiempo a mi intervención, pues voy a entrar ya en materia. Bueno, mi intervención se centra en una cuestión de gran interés historiográfico, político e intelectual, y sobre todo en estos momentos en que se está cuestionando muchas veces qué es esto de la identidad nacional en muchos ámbitos. Bueno, entonces mi intervención se centra precisamente en ver cómo se articula la defensa de la identidad nacional en la obra del jesuita padre Juan de Mariana, y más concretamente cómo esa defensa se hace visible en su gran empresa historiográfica, los Historiae de Rebus Hispania y Libri Triginta. Mi propósito no es simplemente presentar a Mariana como un historiador de España, en un sentido descriptivo, sino mostrar qué tipo de operación intelectual realiza al escribir una historia general de España en la Edad Moderna y por qué esa operación puede leerse como una forma robusta, podríamos decir compleja, matizada y también problemática de la defensa de la identidad nacional. Defensa, en efecto, que se realiza en varios niveles. Una defensa de la continuidad histórica, una defensa de la unidad política e imaginaria, una defensa de la dignidad colectiva frente a miradas exteriores, una defensa de la memoria compartida y, finalmente, una defensa de una determinada misión histórica de España, formulada en clave providencial, moral y católica. Ahora bien, conviene precisar desde el inicio que hablar de identidad nacional en Mariana exige evitar ciertos anacronismos, evidentemente. No estamos ante una teoría nacionalista contemporánea, ni mucho menos ante una nación entendida en términos liberales del siglo XIX, por ejemplo. Estamos ante un autor del siglo de oro, jesuita, formado en humanidades, filosofía y teología, que escribe desde el horizonte del humanismo tardío, la escolástica, el clima tridentino y no debemos olvidar la praxis intelectual de la Compañía de Jesús. Y sin embargo, precisamente desde ahí, el texto base que analizamos, la historia de Rebus Hispaniae, muestra con claridad que Mariana contribuye de forma decisiva a hacer pensar España como una unidad histórica, moral y política con conciencia de sí mismo y con una proyección externa. Esta es la tesis de fondo que hoy quisiéramos desarrollar aquí. Todo autor está condicionado por las categorías históricas, culturales e ideológicas de su tiempo. Y esta afirmación, que nos puede parecer obvia, es decisiva para leer a Mariana con justicia. No como un cronista ingenuo, ni como un profeta político extrapolable, sin mediaciones al presente. Tenemos que entender a Mariana como un intelectual situado en su época. Mariana escribe su Historia de Rebus Hispaniae en la segunda mitad del siglo de oro español y en una coyuntura donde confluyen varios factores que quiero poner de relieve.
El primero de ellos es que existe una tradición historiográfica grecolatina con su prestigio de formas, estilos y modelos narrativos que Mariana conoce. Por otro lado está la herencia medieval, todavía viva en mentalidades, en categorías y en modos de comprender la historia. Por otro lado está el impacto del Renacimiento y del humanismo, que reordena la relación con los antiguos y sobre todo con la escritura histórica. Y en último lugar, la emergencia de una historiografía atenta al fenómeno político, en diálogo con autores como Maquiavelo, Guicciardini, Comín o Bacon. Esta coyuntura genera una historiografía nueva. Por un lado, una historiografía más retórica y humanística y por otro lado, otra más observacional, más pendiente de la realidad política. Pues Mariana se sitúa precisamente en este cruce y precisamente por eso su obra resulta tan rica para el tema que nos ocupa. No construye solo una narración elegante, tampoco reproduce la historia a mera sazón de Estado, hace algo más ambicioso. ¿Y qué es lo que hace? Pues compone un gran relato histórico de España que es simultáneamente narración, interpretación, pedagogía y afirmación colectiva. A ello hay que añadir su formación filosófica o teológica. Mariana no es solo un humanista en el sentido literario del término, es también un intelectual profundamente marcado por la escolástica, por el aristotelismo vigente en Alcalá, por el marco doctrinal tridentino y por la espiritualidad ignaciana. Este punto es fundamental porque ayuda a entender por qué su historia no es una mera crónica de hechos, sino una historia en la que comparecen constantemente juicios, máximas, advertencias, consideraciones morales, reflexiones sobre la conducta humana, sobre el poder, sobre la fortuna, sobre la fama, sobre el castigo o sobre la providencia. Dicho de otro modo, la defensa de la identidad nacional mariana no se construye solamente con acontecimientos, sino también con una gramática moral intelectual que interpreta esos acontecimientos. La obra de Mariana no es una historia heroica. Esta tesis es muy importante porque corrige una lectura superficial que podría reducir su obra a una galería de hazañas y grandes hombres. Tratándose de la historia de España en un periodo de esplendor, es lógico encontrar hechos heroicos, victorias, gestas y figuras eminentes, pero sería un error ver en Mariana el libro de oro de la nobleza o de los reyes. Su concepción de la historia de España es más amplia, más universal y sobre todo más realista. La defensa de la identidad nacional resulta aquí más fuerte y más duradera precisamente por no descansar solo en esa exaltación heroica. Una identidad sostenida únicamente en la glorificación termina siendo un elemento frágil. Depende de una retórica de triunfo continuo y excluye la complejidad histórica. Mariana, en cambio, parece defender a España de un modo más profundo. ¿Y de qué modo? Pues integrando glorias y derrotas, grandeza y conflictividad, providencia y error humano, continuidad y crisis. Esta opción que adopta Mariana va a tener varias consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? En primer lugar, desplaza el foco desde el héroe aislado hacia el cuerpo histórico de la nación. Por otro lado, evita que la historia nacional se convierta en un puro panegírico cortesano. Por otro lado, permite que la identidad se asiente en una trama de larga duración, no solo en episodios memorables. Y por último, introduce la idea de nación o una idea de nación más cercana a la experiencia histórica real que a la leyenda. Mariana no restringe su labor a un conjunto selectivo de hechos escogidos únicamente por su brillo moral, sino que atiende a los hechos verdaderamente importantes
también en relación con los destinos providenciales de la nación española. Y esto es un elemento decisivo, evidentemente. La identidad nacional se defiende no por acumulación de héroes, sino por un sentido histórico. Desde esta perspectiva, Mariana ofrece una lección de gran actualidad. La identidad colectiva no necesita apoyarse en una mitología simplificadora para ser afirmada. Puede, por el contrario, afirmarse desde una historia exigente, amplia y articulada. La obra de Mariana, por otro lado, no es una historia política en sentido estricto. Esta fórmula podría parecer en un primer momento contradictoria con la imagen habitual del autor, especialmente si recordamos su relevancia en la teoría política y su asociación con obras como el de Regge. Mariana se propuso algo sencillo y vasto a la vez: contar el poblamiento inicial de España, quiénes la gobernaron, sus victorias y sus derrotas, las hazañas que la condujeron a la grandeza de su tiempo, del tiempo en el que vive. No pretendió escribir una historia detallada de la sociedad española, de sus costumbres, leyes, artes o literatura. Cuando toca esos asuntos lo hace de manera episódica. Es más, descuida en cierta medida lo que hoy llamaríamos la historia interna de un pueblo. Asimismo, aunque la historia de Mariana pueda considerarse política en cuanto muestra la sucesión de príncipes, sus acciones y la expansión de sus dominios, no desarrolla la génesis de las decisiones en los consejos, la formación de proyecto, las oposiciones, los apoyos, ni el hilo interno de la acción política. En muchos casos asistimos más al desenlace que al proceso. Y sin embargo, aquí aparece una paradoja fecunda para el tema de la identidad nacional. Aunque no sea una historia política en sentido técnico o analítico, sí produce una profunda inteligencia política del concepto de nación española. ¿Y cómo es posible esto? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, define un sujeto histórico reconocible. España aparece como unidad narrativa persistente. Por otro lado, organiza la memoria del poder, los reyes, dinastías, uniones, conflictos, conquistas, reformas, etc. Por otro lado, ofrece máximas políticas. Mariana siembra abundantes máximas a lo largo de la obra. Costumbre que muchos achacaron a un ornamento literario, pero que responde sobre todo a su formación dentro de la Compañía de Jesús. Y en último lugar, educa el juicio del lector, no en el detalle institucional moderno, sino en una prudencia histórica. En otras palabras, Mariana no escribe una ciencia política de España, sino una pedagogía política de la identidad española. Y esto es crucial en la edad moderna. La nación no se consolida solo por las instituciones, sino también por relatos compartidos, por repertorios de ejemplos y por una memoria inteligible del poder. Además, ofrece ejemplos especialmente reveladores, observaciones sobre las reformas municipales o sobre la degradación de la moneda en tiempos de Alfonso X, de donde se entrevé ya el autor del de Moneta y Mutación. O también observaciones sobre maniobras diplomático-militares. Es decir, Mariana sí que puede penetrar en cuestiones políticas concretas cuando lo considera oportuno. Lo que ocurre es que no hace de ello el eje exhaustivo de su historia. Y este proceder refuerza nuestra tesis. La defensa de la identidad nacional en Mariana no se basa en un tecnicismo político, sino en una síntesis histórico-moral de mayor alcance. Llegamos en este momento al punto central de nuestra intervención. Es decir, la obra de Mariana es una historia nacional y se sitúa en una genealogía que va desde Tucídides y Tito Livio hasta las verdaderas historias nacionales renacentistas. Mariana evidentemente no representa una tendencia aislada, sino es un autor que hereda tradiciones y al mismo tiempo contribuye
a una nueva forma de historiar. Las historias nacionales propiamente dichas emergen en el Renacimiento, en parte al sustituir el predominio de esa historia universal medieval. En este marco, Mariana comparte una orientación con otros autores europeos: centrar el proceso de la historia universal a través de una historia de la propia nación, en su caso, a través de España. Aquí aparece un rasgo decisivo para la defensa de la identidad nacional. Mariana no presenta España como una provincia más del pasado europeo, sino como un sujeto histórico de relevancia universal. Mariana concibe a España y su imperio como un instrumento o brazo de la providencia. Se trata una afirmación importante. La identidad nacional se defiende no solo mediante la memoria interna, sino también mediante una proyección de sentido histórico universal. España no solo es nuestra por pertenencia afectiva, es nuestra y además históricamente significativa. Mariana tiene una intención muy clara: que los españoles tomen conciencia de su patria como nación, de su grandeza, de su unidad, de su continuidad en el tiempo y de su personalidad propia. Esta formulación resulta crucial para nosotros porque sitúa la defensa de la identidad nacional en el plano de la conciencia histórica. No basta con que exista una colectividad, hace falta que se sepa existente, que se piense a sí misma y sobre todo que se reconozca en una trayectoria, que perciba su unidad a través de la diversidad de los tiempos y de los territorios. Y Mariana busca precisamente eso, busca que España sea pensada como una unidad histórica, que su grandeza sea recordada y comprendida, que su continuidad sea narrativamente visible y que sus habitantes se reconozcan en una personalidad colectiva. Dicho en términos contemporáneos, podríamos decir que Mariana contribuye a la nacionalización de la memoria histórica, aunque sin las formas políticas del nacionalismo moderno o actual. Junto a la finalidad interna, Mariana además persigue una finalidad apologética ante los extranjeros. Quiere mostrar que la España denigrada por ser católica había sido una nación grande y capaz de empresas heroicas, como la Reconquista o el Descubrimiento. Este punto tiene un enorme interés histórico-cultural. La defensa de la identidad nacional en Mariana no es solo autoconstrucción, es también una respuesta polémica. Hay una dimensión de controversia internacional, de reputación, de imagen de de España, evidentemente en Europa. La historia se convierte así en instrumento de legitimación exterior. En este sentido, Mariana no solo narra el pasado, interviene en el presente de su tiempo. Su historia actúa como discurso de dignidad nacional frente a esta denigración extranjera. Y esto explica, en parte, el tono y la selección de ciertos énfasis. ¿Cuáles son estos énfasis? La grandeza histórica, la continuidad, la unidad, la capacidad de empresa, la centralidad de la fe católica y la misión civilizadora que atribuye a España. Aquí conviene matizar críticamente, y sobre ello volveré al final de mi intervención, que estas categorías forman parte de un horizonte imperial y confesional propio de la época. Pero esa constatación no reduce su valor historiográfico, al contrario, ayuda a comprender mejor la arquitectura que realiza de su defensa de España. ¿Y cómo construye Mariana esa identidad? Pues la defensa de la identidad nacional en Mariana no depende únicamente de declaraciones explícitas, sino de decisiones de composición histórica. Y aquí sobresale un problema mayor, que es cómo narrar España como una sola nación cuando la historia peninsular está compuesta por distintos reinos con trayectorias a veces parcialmente autónomas. Esta dificultad es un elemento central en el estudio de Mariana. Si Mariana quiere defender la identidad nacional española, necesita resolver
una tensión estructural, que es la pluralidad histórica de los reinos frente a la pretensión de unidad. Mariana, por lo tanto, se enfrenta a la necesidad de narrar paralelamente las historias de diversos reinos que tuvieron vida casi propia dentro de la península ibérica. Otros autores habían optado por contar la historia de cada reino por separado, pero eso no producía una verdadera historia general de España. Mariana, en cambio, elige otro camino, un método sincrónico y sintético, característico de la nueva historiografía que corta el devenir histórico en líneas verticales más que horizontales. Esto le permite presentar simultáneamente procesos y relaciones entre reinos. Desde nuestro punto de vista, esta lección es decisiva. La identidad nacional se defiende aquí como forma de narrar, no como una tesis ideológica. Mariana produce unidad mediante la composición. Este método tenía dos ventajas principales. La primera de ellas, dar al lector impresión de unidad nacional, incluso geográfica. Y segundo, mostrar mejor las relaciones mutuas entre los reinos hispánicos antes de su unión definitiva. Es decir, Mariana no se limita a afirmar que España es una nación, organiza su relato de manera que el lector experimenta a través de la lectura esa unidad como una inteligibilidad histórica. Además, así consigue revivir una Hispania antigua, romano-visigoda, y mostrar que la unidad nacional responde al carácter, la geografía y el desarrollo histórico de los habitantes de la península. Este argumento es muy importante porque combina varios planos de legitimación: el histórico con la continuidad temporal, el geográfico con la unidad peninsular, el cultural político con las relaciones entre reinos y el providencial con el destino asignado a España. Estamos, por lo tanto, ante una defensa de la identidad nacional extraordinariamente elaborada. No es solo una exaltación de un presente monárquico, es una construcción retroactiva de una continuidad histórica. Mariana vincula esta unidad nacional con un alto destino providencial de España. Aquí aparece con claridad la impronta jesuítica, escolástica y tridentina del autor. La nación no es únicamente un hecho de historia humana, es también, en su interpretación, un sujeto inscrito en una economía providencial. Este componente teológico-político es inseparable de su defensa de la identidad nacional. España se legitima por su pasado, por su unidad, por sus hechos, pero también por una misión histórica leída en clave cristiana. Desde una lectura también contemporánea, este punto exige cierto discernimiento. No se trata de adoptar sin mediación esa teología de la historia, sino de reconocer que en Mariana la identidad nacional se afirma desde una síntesis donde historia, moral, religión y política no están separadas como hoy tendemos a separar. Pero evidentemente no podemos quedarnos en la mera admiración hacia el padre Mariana. Esta manera de proceder tuvo costes y costes importantes en su manera de ver, en su concepción o manera de valorar su obra por la posteridad. Y este coste al que hemos aludido o al que hemos mencionado, ¿en qué se basa? Pues bueno, el método sincrónico sintético, aunque eficaz para construir esa unidad nacional, tiene un precio. El lector puede perder el seguimiento de la historia particular de cada reino y con ello conocer peor su vida interna, sus aspiraciones y la formación sobre todo de su idiosincrasia. Esta observación, desde luego para mí, es de enorme relevancia, pues toda defensa de identidad nacional corre el riesgo de aplanar o arrodillar la pluralidad interna. En Mariana ese riesgo aparece ya con claridad, no lo vamos a ocultar. No se trata de una objeción menor, esta que acabo de hacer. Es una tensión estructural entre unidad narrativa y diversidad histórica.
Por otro lado, la historia general de Mariana, como la de sus predecesores, resulta en buena medida una historia de la península ibérica vista desde una perspectiva castellana. Este es quizás uno de los puntos críticos más importantes para una audiencia actual. La defensa de la identidad nacional española en Mariana está atravesada por una determinada jerarquía de reinos y de centros de poder, es evidente. ¿Y cuál es la consecuencia? Que su España histórica no es una síntesis neutral, sino una construcción que prioriza ciertos ejes políticos y culturales. Pero lejos de invalidar su obra, esto nos permite, yo creo que leerla mejor, como una gran operación de integración nacional que al mismo tiempo evidencia las asimetrías de esta integración. Por otro lado, este método se presta a la confusión, pues en capítulos extensos a veces se pueden justaponer diversos temas sin suficiente división interna. Tal vez, pues esto se hubiera podido solucionar con subtítulos o notas marginales que habrían mitigado ese problema, pero la realidad es como se la acabo de plantear. Este detalle técnico, sin duda, es más importante de lo que pudiera parecer. La defensa de la identidad nacional no depende solo de ideas, sino de la arquitectura material de la escritura histórica, capítulos, transiciones, organización temática, señalización del relato, pero yo creo que Mariana triunfa en la ambición de conjunto, aunque no siempre en la comodidad para el lector, evidentemente. Por otro lado, Mariana escribe una historia pragmática. Es una de las notas distintivas de su obra y la vincula de manera muy sugerente a la tradición clásica, pero también a su formación jesuítica. No se trata en sentido moderno de pragmatismo filosófico. Pragmática significa aquí una historia que busca extraer enseñanzas del pasado para orientar el juicio y la acción del presente y del porvenir, con avisos, escarmientos, ejemplos y lo que yo llamo estímulos de emulación. Su obra tiene una orientación didáctica y se integra en la famosa tradición de la historia magistra vitae. Mariana se siente obligado a introducir consideraciones prácticas de carácter teológico, filosófico, político y moral. La nación no se afirma como memoria de lo que fue, sino como una escuela de prudencia. El pasado nacional, de hecho, Mariana quiere que se convierta en un repertorio de aprendizaje. Lo que he llamado epifonemas o moralejas finales de grandes acontecimientos que aparecen en la historia de Mariana puede vincularse al talante jesuítico de Mariana, a una costumbre de meditación ignaciana hecha de reflexiones, coloquios y propósitos. Esto permite entender el tono de su historia sin reducirlo, como antes mencioné, a un mero ornamento retórico. En Mariana las reflexiones no son meros añadidos, forman parte de una antropología intelectual y espiritual. El historiador, en concreto Mariana, no solo informa, forma al lector, le enseña. Por eso la defensa de la identidad nacional se convierte también en formación de carácter político y moral del cuerpo social. Una nación que recuerda y que aprende. Una nación que aprende puede gobernarse con mayor prudencia. Mariana realiza en su obra distintos tipos de reflexiones fisiológicas, filosóficas, políticas, morales. A nosotros, evidentemente, en este estudio nos interesan sobre todo las máximas filosóficas y políticas, reflexiones sobre la insaciabilidad humana, la confianza excesiva en la fortuna, la fragilidad de las cosas humanas, la naturaleza del poder, el fundamento de los reinos, el valor de la fama y la reputación, o la lectura moral de las desgracias históricas. Pero, ¿qué aportan estas máximas a la identidad nacional? Pues muchísimo, evidentemente, porque hacen que la historia de España no solo sea una cronología de hechos, sino un espacio de elaboración de una conciencia política. La nación aparece como un sujeto que actúa, padece, aprende, yerra, se corrige, se juzga.
Dicho de otra forma, Mariana defiende la identidad nacional no solo diciendo España fue grande, sino enseñando cómo pensar históricamente la grandeza, la decadencia, la prudencia y la responsabilidad de España como nación. Quisiera detenerme un momento en un aspecto especialmente moderno del planteamiento de Mariana, la preocupación por la imagen exterior de España. Mariana escribe también para mostrar a los extranjeros la grandeza histórica de una España denigrada por su catolicismo. No estamos solo ante una historia para consumo interno, sino ante una intervención en el campo de la reputación internacional. Este punto enlaza de manera muy interesante con la presencia en las máximas de Mariana de temas como la fama, la buena reputación o la conservación del reino. Aunque el registro sea moral y político clásico, lo que se perfila es una intuición muy reconocible. Las comunidades políticas no solo viven de fuerza material, viven también de crédito, de legitimidad, de estima, de prestigio. En este sentido, la historia de Rebus Hispaniae puede entenderse como una gran operación de restauración narrativa del crédito histórico de España. Y esa idea me parece especialmente poderosa para leer a Mariana en la actualidad. ¿Por qué? Porque su historia es una defensa de la dignidad colectiva. Su historia es una respuesta argumentada a la caricatura que se estaba haciendo de España. Y su historia es una construcción de un marco de comprensión más complejo que la polémica inmediata. Por supuesto, ello no elimina los sesgos de la época, ni las implicaciones imperiales o confesionales del discurso, pero sí permite reconocer en Mariana una intuición de largo alcance. Una comunidad política necesita poder contarse con verdad y con grandeza, sin reducirse ni a la propaganda, pero tampoco a la autodenigración. Y ya para terminar, quiero indicar qué intereses tiene hoy, más allá de la historia intelectual, estudiar la defensa de la identidad nacional en Mariana. Pues creo que tiene al menos 5 elementos claves, que les voy a enunciar, no voy a explicar, porque ya estamos al límite del tiempo y son los siguientes. Porque muestra que la identidad no equivale necesariamente a propaganda. Porque evidencia la relación entre forma narrativa y construcción nacional. Porque obliga a pensar la tensión entre unidad y pluralidad, porque reconoce la dimensión pedagógica de la historia y, por último, porque permite releer críticamente la relación entre nación, religión e imperio. Y permítaseme concluir esta intervención recogiendo el hilo principal de mi intervención. La defensa de la identidad nacional en la obra del padre Mariana no se limita a una exaltación retórica de España, sino que se articula como una compleja operación historiográfica, moral y político-cultural. Y esta operación se sostiene en varios movimientos convergentes, que son una historia de amplitud, no reducible a una gesta heroica, una narración de poder que, sin ser política en sentido estricto, educa el juicio político, una afirmación explícita de España como sujeto histórico nacional, una estrategia de composición que hace visible la unidad en la diversidad peninsular, una lectura providencial del destino histórico de España, una función apologética frente a la denigración exterior y, por último, una dimensión pragmática que convierte el pasado en escuela de prudencia. Pero al mismo tiempo, esa defensa presenta límites y tensiones, sesgos de perspectiva, simplificaciones inherentes a la síntesis, costes de la unidad, marcas confesionales e imperiales propias de su tiempo, y precisamente por eso Mariana sigue siendo hoy un autor fértil, porque no ofrece una identidad nacional simple, sino una identidad construida, disputada, argumentada y, lo que es más importante, narrativamente elaborada. Si quisiéramos resumir en una sola frase la aportación de Mariana al problema que nos ocupa, podríamos decir lo siguiente. Juan de Mariana defiende la identidad nacional de España
convirtiéndola en una historia inteligible de sí misma, capaz de memoria, de juicio y de misión. Y quizá aquí reside todavía una de sus enseñanzas mayores, que la comunidad política se debilita cuando pierde la capacidad de narrarse con rigor y se fortalece precisamente cuando puede reconocerse críticamente en una historia común. Y bueno, con esto doy por terminada mi intervención sin, pues eso, agradecerles a los asistentes pues el que me hayan escuchado y dar las gracias una vez más a los organizadores por esta iniciativa que yo creo que es fundamental en el ámbito de la filología latina y sobre todo de sus conexiones con Hispanoamérica. Muchas gracias.